Hola a todos, bienvenidos a las historias de la ciencia. Aquí, miramos hacia atrás en el largo proceso mediante el cual la humanidad ha llegado a comprender el mundo. Cómo esas exploraciones, ensayos y descubrimientos han ido transformando poco a poco nuestra forma de ver el universo y a nosotros mismos. En las historias de la ciencia, convertimos la ciencia en una narrativa. Rosalind Franklin, la mujer que reveló los secretos del ADN. 1953. Una foto en blanco y negro sin filtros, sin poses estudiadas, incluso un poco borrosa, pero, por primera vez, la humanidad pudo vislumbrarse a sí misma. No era una foto cualquiera, era el plano de la vida. Más tarde la llamaron, Fotografía 51. La persona que la tomó era una científica silenciosa, no le gustaba el ruido, no le interesaba pelear por el protagonismo, solo hacía una cosa: hacer visible lo invisible. Para entonces, ya se sabía que existía el ADN, pero el problema era, nadie sabía cómo se veía, cómo tener un manual, pero con la tapa arrancada y las páginas bloqueadas, esa foto, sin embargo, era la llave. Mostraba que el ADN no era un revoltijo caótico, tenía estructura y, además, era elegante, una hélice, como una escalera, como la vida subiendo paso a paso. Suena bonito, ¿no? Pero el asunto es serio. Esa foto cambió el mundo, pero no cambió su destino. Más tarde, la historia del ADN se escribió, se anotaron dos nombres, pero el suyo, no aparecía, solo como nota al pie, casi invisible. Si hoy abres un libro de texto, probablemente recuerdes a otros, no a ella. Es como tomar la foto perfecta y que otro la mande a un concurso y se lleve el premio, tú solo la guardas en tu álbum. La foto valía más que un selfie, pero ella no subió nada a Instagram. Si entonces hubiera existido, tal vez la historia sería distinta, pero la historia no entiende de sí. Entonces, ¿quién era? ¿Qué hizo? Y, sobre todo, ¿por qué no recibió el premio más famoso del mundo? Ahí comienza la historia. Algunos ganan por talento, ella era distinta, ganaba por algo más complicado: esfuerzo y del bueno, del que no se rinde. 1920. Nace en Londres una familia de élite con dinero, cultura y reglas claras: tienes que ser excelente. Tienes que ser útil. Suena motivador, ¿verdad? El problema: su concepto de útil era muy rígido. Su padre quería que ella hiciera algo seguro y respetable, como enseñar o trabajar en servicios sociales. Ciencia, para una chica en esa época, era raro. Pero ella siempre fue rara, no le interesaban los juegos que debería jugar, le gustaban los problemas, porque es así. ¿Qué pasaría si no fuera así? Una vez que empezaba a pensar, no paraba. En la escuela destacaba no por espectacular, sino por constante. Mientras otros tenían días buenos o malos en los exámenes, ella simplemente siempre estaba ahí, en su nivel. Los maestros decían, fría, lógica, difícil de tratar, en otras palabras, no la engañabas fácil. A los 13 años ya había decidido, sería científica. En aquel entonces, no era una decisión común, era casi un acto de declaración. Su padre no estaba completamente de acuerdo, no por falta de amor, sino por la realidad: las mujeres ni siquiera podían obtener títulos, podían estudiar, pero no ser reconocidas. Su lógica era simple: si hay un problema ahí, alguien debería resolverlo. Ella no quería cambiar el mundo, solo quería quitar ese problema del camino. Entró a escuelas de élite, se topó con obstáculos, institucionales y humanos, pero tenía un rasgo: no retrocedía ante problemas. Si discutías con ella, no esquivaba, sacaba los datos si faltaban, los obtenía. Más experimentos, más precisión, hasta que la conclusión aguantaba. Su hobby, probar que otros estaban equivocados, parece peligroso, ¿no? En ciencia, eso se llama progreso. Otros eran rebeldes con la música rock, ella con la física, y más profundo cada día. No era un genio de inspiración divina, era una máquina, constante, precisa, incansable. Y quienes son así tienen una ventaja:
Una vez que se enfocan en un problema, ese problema ya no duerme tranquilo. Ingresó a Cambridge, suena a éxito, pero pronto descubrió algo: no era oficialmente exitosa. 1938. Entra al University of Cambridge, más específicamente, Newnham College, un colegio solo para mujeres. Suena a privilegio, ¿verdad? Pero en realidad era separación obligatoria. Las reglas eran claras: podías asistir a clases, podías rendir exámenes, podías ser excelente, pero no podías obtener el título formal. Sí, podías hacer todo, pero no contaba. No es un chiste. Era el sistema. Allí estudió ciencias naturales, física y química. Sus calificaciones, muy buenas. Muy estables, profesores lo reconocían. Compañeras lo sabían, pero el sistema no. Completa los exámenes, sistema, logro no desbloqueado. Extraño, ¿verdad? Como correr un maratón, llegar exhausto, y que el juez diga, muy bien, pero no cuenta oficialmente. Ella no se desanimó. Su respuesta, bueno, sigo adelante. No luchaba por el sistema, luchaba por los problemas. Y esto dejó una marca profunda. Entendió que el mundo no siempre recompensa la habilidad, a veces, premia las reglas, y las reglas no siempre son justas. Toda su ciencia futura llevaría esa rebeldía. No confiaba en la autoridad, confiaba en los datos. Los datos no mienten, las personas, sí. Y luego llegó un problema aún mayor: la guerra. 1939. Estalla la Segunda Guerra Mundial. Europa en tensión. La ciencia se convierte en herramienta. Algunos investigan armas, explosiones, estrategias. Ella elige algo que suena menos emocionante: el carbón. Sí. Carbón suena viejo, industrial, humeante. Poco glamuroso, pero ella no miraba el carbón, miraba su estructura. ¿Qué era el carbón a nivel microscópico? Porque algunos arden bien y otros no. La respuesta: porosidad. Descubrió que el carbón no es una roca sólida negra, es más como una esponja con diminutos espacios que determinan cómo fluye el gas, cómo entra el oxígeno, cómo se quema. No es quemar o no quemar, es cómo quemar. Usando rayos X y análisis cuidadoso, desmenuzó su estructura, hizo modelos, explicó su comportamiento. Suena académico, pero el impacto es concreto: combustión más eficiente, coque de mejor calidad, energía más estable. En tiempos de guerra, eso significa recursos más duraderos, industria más estable, país más fuerte. Otros estudiaban cómo ganar batallas, ella estudiaba cómo hacer que el fuego rindiera mejor. Poco heroico a simple vista, pero fundamental, trabajo invisible, pero decisivo. Y esta experiencia la transformó: aprendió a ver la verdadera estructura en lo que parecía común. Y esa habilidad, pronto se aplicaría a algo más increíble: la vida misma. En Reino Unido la tenían limitada, pero pronto, se fue. 1947, París. Un laboratorio nuevo, el aire se sentía distinto, menos reglas. Menos eso no deberías. Aquí importaba algo simple: podías obtener resultados. Por primera vez, sintió algo: la ciencia podía ser libre, no pedir permiso, solo investigar. Allí aprendió una técnica clave: difracción de rayos X. Suena complicado, pero la lógica es clara: si no ves las moléculas, pégales con rayos X, la luz se desvía según la estructura dejando un patrón. Ese patrón es como la sombra de la realidad, y de esa sombra, puedes reconstruir la molécula. Fácil de decir, imposible de hacer. Necesitas precisión extrema, paciencia de santo y un poco de terquedad. Ese obsesivo que la caracterizaba. A otros miraban un manchón borroso y decían, ya casi. Ella no analizaba cada punto, una y otra vez calibraba. Medía.
Repetía hasta que los datos hablaran, no le gustaba adivinar, le gustaba estar segura. Esos años en París no solo perfeccionaron su técnica, ella no manejaba los rayos X, los domaba entre cafés y microscopios, dejó de ser la estudiante atrapada por el sistema, se convirtió en científica de estructuras y el destino ya la esperaba con un problema mayor, más complejo, más peligroso. DNA. 1951 de vuelta a Londres. King's College. Un equipo estudiando la estructura del DNA, parece un ascenso, ¿no? Pero todo se complicó rápido. Había un hombre, Maurice Wilkins, físico, investigador de DNA. El problema, cuando se conocieron, algo no encajó. Pequeño, casi invisible, Wilkins pensó que ella venía a ayudarlo. Ella era investigadora independiente. Traducción: uno cree que manda, el otro que no necesita jefe. Combinación explosiva. No discutieron pero tampoco cooperaron, casi no se hablaban, no había enemistad, pero tampoco compañerismo, y en aquel entorno para una científica, no era fácil. En reuniones, la ignoraban, cuestionaban sus ideas, la interrumpían. Normal, lamentablemente. Su reacción. Muy ella no discutía títulos ni roles, sacaba los datos. Si no estabas de acuerdo, ella hacía más experimentos, dejaba que los números hablaran. Porque la ciencia no espera emociones. El secreto del DNA se acercaba y ella estaba en la primera línea. 1952. La foto que cambiaría la historia. Laboratorio silencioso, solo la máquina, ella, y un negativo de rayos X. La famosa foto 51 parecía ordinaria, manchas borrosas. Como nieve en la TV, pero si sabes mirar, habla en el centro. Una X clara, no es aleatorio, es estructura, es patrones, hélice. Ella la vio, no adivinó. Calculó midiendo ángulos, analizando distancias, calculando ciclos repetidos, paso a paso, lento, pero perfecto. Los datos decían, molecularmente, todo tiene orden, repetición estable, simetría. DNA no era un caos, era, demasiado perfecto. Estaba a un paso de la conclusión, la hélice, solo faltaba ensamblar todo, pero tenía un hábito, no aceptaba casi seguro, tenía que estar completamente segura. Seguía verificando, calculando, revisando. Y mientras, otros avanzaban, no esperaron, se lanzaron al final como quien se sube a un coche y acelera directo. 1953. La estructura del DNA se hizo pública, el mundo reaccionó. Doble hélice elegante. Simétrica. Perfecta. Los nombres: James Watson, Francis Crick. Modelo basado en datos existentes. Son inteligentes, sí, eficaces también, pero ¿de dónde venían esos datos? Ella estaba ahí. Foto 51. Parámetros clave. Todas las pistas, pero su nombre, no en el título, solo en el trasfondo. Ella armó el rompecabezas, ellos mostraron la imagen. Ciencia y realidad, algunos exploran, otros presentan, y la historia recuerda a quien presenta primero. La controversia sigue, se usaron los datos sin permiso, no hay respuestas simples. Lo claro, ella no perdió por talento, perdió porque quería estar 100% segura. Otros hablaron antes. Después, dejó el DNA pero no la ciencia. 1953, cambio de rumbo, King's College, Birkbeck College, nuevo laboratorio, nuevos problemas. Ahora no se enfocaba en cómo existe la vida, sino en cómo se destruye virus. Sencillo. Minimalista como un programa comprimido al máximo. Herramientas familiares, rayos X, difracción, análisis. Virus como un problema geométrico, estructura, no emoción. Descubrió, el virus no es un caos, es ordenado. Máquina perfecta, RNA dentro, protegido, genial, la información genética tiene lógica, posición, sentido. Publicaciones, datos, conclusiones,
ritmo imparable. Ella no miraba atrás, el DNA ya era historia. Otros discuten quién lo descubrió, ella investiga cómo se rompe la vida. Su enemigo, el tiempo. 1956. Ella empezó a sentir que algo no iba bien, su cuerpo le daba señales, los exámenes lo confirmaron: cáncer de ovario, una palabra fría, pero con un peso enorme, difícil saber la causa exacta, pero había un sospechoso. Las radiografías sí, esas mismas que usaba para ver el mundo, poco a poco la estaban dañando. Ironía pura, la luz que usaba para entender la vida, le estaba cobrando factura a su cuerpo. Lo sabía. Conocía el riesgo, pero no se detuvo. Reducir el ritmo, sí. Abandonar el laboratorio, no. Siguió escribiendo artículos, guiando estudiantes, analizando datos, todo más lento, pero firme. Era como si estuviera negociando con el tiempo: dame un poco más. El tiempo, como siempre, no contesta, sigue su camino. Cirugía. Recuperación. Volver al trabajo, un ciclo que repitió sin quejarse, sin dramatizar. Solo hacía una cosa: completar lo que aún podía. En el laboratorio seguía siendo la persona más tranquila, y la más concentrada, pero esta vez sabía, el reloj no estaba de su lado. No tenía tiempo para discusiones, solo resultados, y esos resultados, al revisarlos uno a uno, revelan su grandeza. Empecemos por lo más famoso, el ADN. Todos recuerdan el modelo. Pero un modelo no surge del aire. Necesita datos, y eso fue lo que ella hizo: perfeccionó los datos. Hasta el límite. Diferenció los estados del ADN, tipo A y tipo B, dos letras, sí, pero representaban dos arreglos completamente distintos. La humedad cambiaba la estructura. Equivocarse de estado significaba construir un modelo equivocado. También midió un número clave, el periodo de repetición, unos 34 angstroms. No lo sacó de la manga. Lo calculó punto por punto, a partir de los patrones de difracción. Y un detalle crucial: la columna de fosfatos estaba afuera. Para los no expertos, suena técnico. Pero imagina que estás construyendo una casa, las paredes afuera o adentro. Mal hecho, y todo se viene abajo. Y la evidencia visual más icónica, esa foto, el patrón en X claro y preciso, no era suposiciones. Era la imagen hablando por sí misma. Podemos decir que ella ya había escrito la respuesta en la pizarra, solo faltaba que alguien la leyera. Su trabajo era la base silenciosa, nadie la veía, pero sin ella, nada se sostenía. Luego vino el carbón. Suena aburrido, incluso anticuado, pero ella lo convirtió en un sistema estructural. Einala Isabal demostró que el carbón tiene poros complejos que determinan cómo entra, se difunde y arde el gas. Esto cambió la forma de entender la industria: no más quememos más, sino cómo quemar eficientemente. Influyó en materiales, energía y en la investigación de carbono que hoy da lugar a los materiales de alto rendimiento. Finalmente, los virus. Su etapa más importante en la vida: no estudiaba síntomas ni contagios. Estudiaba la estructura, la forma pura del virus con rayos X. Desentrañó el virus del mosaico del tabaco, TMV, no era caos. Era orden, como un tubo preciso, con su RNA protegido dentro. Esto demostró algo fundamental: la información genética no está tirada al azar, está colocada con lógica, protegida por la estructura. Este enfoque sería la base de la biología estructural: proteínas, virus y macromoléculas analizadas de la misma forma. Su contribución no fue un descubrimiento aislado, fue un método, una forma de mirar el mundo, entenderlo a través de la estructura. Silencioso, preciso, imposible de ignorar. Y lo que hizo, hoy no se quedó en laboratorios, entró en la vida cotidiana. Incluso en tu cuerpo. Con el ADN descifrado, la ciencia abrió una puerta enorme. Antes, sabíamos que la vida existía, pero no sus reglas. Después, podíamos leer el código. Nació la genética como sistema. Einala Isabal, porque somos como somos.
¿Por qué enfermamos? Empezamos a responder esas preguntas. La medicina cambió, ya no solo se trataba de curar, sino de anticipar pruebas genéticas, predicciones de enfermedades, como conocer el clima antes de salir, llevas paraguas o no. Todo esto comenzó con la comprensión de la estructura. Un paso más, la biotecnología, editar genes, CRISPR, suena a ciencia ficción, pero es real. Todo comenzó con una pregunta simple: ¿cómo es la forma del ADN? Sin estructura, no hay manipulación posible. Ella nos dio la primera página del manual. Nunca recibió el Nobel, pero cambió el mundo después del Nobel. 1962, subieron al escenario 3 personas: Watson, Crick y Wilkins. Aplausos, luces, historia aparentemente cerrada, pero un nombre faltaba. Rosalind Franklin murió en 1958, a los 37. El Nobel no se da a fallecidos. Institución o destino, da igual. Y si hubiera vivido, habría estado ahí. Muchos dicen que sí. Otros no tanto. Lo que no se discute: ella cambió las reglas del juego. Sus datos, especialmente la famosa foto 51, no se usaron por sí solos, fueron tomados, sin permiso formal, sin comunicación clara. Hoy suena como un colega tomando tu paper prestado, y publicando. Antes, entonces, sí, algo familiar, pero en su tiempo era la norma gris. La ciencia era un juego de astucia, no de etiqueta. Su historia hizo necesario un cambio: autoría clara, responsabilidad compartida. Hoy ves papers con decenas de nombres, no por moda, sino porque alguien debe responder por cada dato. Las plataformas de datos, normas de citación, revisiones éticas, todo surgió de disputas reales, y ella fue la más emblemática. Y un cambio aún más profundo: las mujeres en la ciencia antes, podían estar, pero no destacar. Ella rompió esa regla invisible, rigurosa, lógica, sin miedo a la precisión. Hoy, ver a científicas publicando y ganando premios te parece normal, pero no apareció de la nada, ella allanó el camino. Si ella hubiera estado en ese escenario en Cambridge, Watson emocionado, Crick lógico, y ella, probablemente callada, con los datos firmes, porque esa doble hélice no fue intuición, fue cálculo, medida, precisión, no milagros. Cada ángulo, cada distancia, cada simetría, como clavos fijando la verdad. Mientras otros veían estructura, ella ya veía la evidencia. Si hubiera vivido, tal vez habría subido al podio, pero lo importante, habría seguido trabajando. Virus, RNA, formas desconocidas, los premios eran solo un subproducto. Ella no giraba su vida alrededor de trofeos. Su brújula era: es correcto, no quién lo dijo primero. Y eso cambió la ciencia: más transparencia, más justicia, más respeto. No porque todos se volvieran amables, sino porque sin eso, los problemas reaparecerían. La historia no se repite, pero rima, y su historia, es la rima más clara. No ganó la carrera, pero cambió las reglas. Ganar es un momento. Cambiar las reglas requiere que todos lo reconozcan. Hoy, más y más lo reconocen. Cuando escuchas ADN, piensas en la doble hélice, pero no solo en Watson y Crick, también en Rosalind Franklin, en la mujer frente al microscopio, en la que no discutía, solo medía, la que hizo que el mundo pudiera ver la estructura. No dejó emociones, no dejó memorias largas, dejó datos fríos, precisos, irrefutables, y esos datos se convirtieron en la base de nuestra comprensión de la vida. Cada test de ADN que haces hoy, en parte, es su obra. Ella abrió la primera página del manual del cuerpo humano sin aplausos, sin luces, solo un rayo X, y una foto. A veces, lo más importante es silencioso. Las personas que realmente cambian el mundo suelen ser aquellas que simplemente han pensado un paso más que los demás. Si esta historia te ha hecho reflexionar un poco, dale me gusta, síguenos y guárdala para más tarde. Nos vemos en el siguiente personaje. Hasta pronto.